porque hay compañeros que no van a poder estar, para que nos puedan acompañar. Entonces, bueno, yo quiero presentarles a Ingrid Morris y a Alberto López de Mesa, que son los dos compañeros que nos van a acompañar hoy. Entonces, pues quiero que ellos como se presenten y, bueno, comencemos la conversa. Hola, sí, como bien me presentaba Susana, yo soy Ingrid. Para el tema de hoy, pues creo que es importante como mi experiencia con diferentes poblaciones vulnerables desde el 2006 en la localidad de Los Mártires y después con habitantes de calle, escribiendo una investigación que se llama En un lugar llamado El Cartucho. Hola, buenas tardes. Yo soy Alberto López de Mesa. Por casualidades de la vida y por mi experiencia habitando calle y consumiendo droga, ¿sí? He ejercido en estos días una vocería casual, como lo digo, de los habitantes de calle y entusiasmado con esta invitación que me hace Susana de encontrarme con ustedes, porque creo que es importante que todo el país y toda la ciudadanía se conmueva y participe en lo que está pasando en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también para contextualizarlos a ellos que los que quieran nos compartan quiénes son, dónde están y lo que les dije ahorita, si tienen preguntas que hagan pues algunas preguntas o temas que quisieran que se trabajara en la conversación. Entonces les doy la palabra para pues como contextualizar un poco hacia dónde queremos dirigir la conversación. Entonces les doy la palabra. María Elena, adelante. Susana y compañeros, Ingrid y Alberto. Ingrid y Alberto, precisamente cada vez que vemos noticias y vemos todo lo que ha pasado con el tema del Bronx y eso, yo siempre me digo, ese tema tenemos que tratarlo en Bogotá. Entonces sí me gustaría mucho que tocáramos ese tema porque yo pienso que es algo que nos tienen estos días a todos como muy expectantes, ¿no? La intervención en el Bronx, un poco. La intervención en el Bronx, ajá, sí señora. Listo. Y la problemática que esto desencadenó, ¿no? Perfecto. Venga, pero usted no me presentó, doctora, cuéntele quién es usted. Bueno. Bueno, mi nombre es María Elena Cabrera, trabajo en la Secretaría de Salud de Neiva, coordino desde acá de la Secretaría de Salud el programa de salud mental y con su prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ajá. Gracias, María Elena. Gracias a usted. Lina, adelante. Buenas tardes. Hola. Bueno, buenas tardes. Soy Lina María Pareja de Medellín. Soy de la Secretaría de Salud de la Alcaldía. Hago parte del equipo de salud mental y soy la referente técnico de drogas. Y bueno, también muy interesada en conocer un poco acerca de lo que está pasando en Bogotá con el tema de habitantes de calle. Pues para conocer como la experiencia, porque en Medellín también vivimos una situación no igual a la de ustedes, pero también en ocasiones son situaciones complejas, entonces quisiera que abordáramos también como ese tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina. Geraldine, adelante. Buenas tardes a todos, mi nombre es Geraldine Bonilla. Trabajo en el centro de escucha de acá de Armenia, que lo abrimos hace 2 meses, con habitantes de calle. Y pues como todos también me interesa mucho la problemática del Bronx y lo que están haciendo con esos habitantes de calle, porque uno en las noticias no oye pues como nada referente a la problemática, todo es como muy oculto y por ahí en Facebook he visto como que los están desapareciendo, que los están mandando, entonces sí me gustaría saber qué pasa con ellos, qué atención están recibiendo, pues como cuál es el manejo que Bogotá ha hecho con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, Geraldine. Gloria, tú tenías la manito levantada, ¿todavía quieres hablar? ¿O vamos con... Buenas tardes. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Gloria. Trabajo en Villavicencio con jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal. Me gusta mucho el tema habitante de calle, estoy muy interesada en escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Luz Ángela, adelante.
Luz Ángela, tienes el micrófono cerrado. Se nos fue Luz Ángela, la perdimos. Parece que sí. Bueno, algo. ¿Aló? ¿Alguna otra? Para las personas que llegaron ahorita, estábamos como presentándonos y diciendo de qué nos gustaría, o sea, cuál es la temática o temáticas que nos gustaría conversar. ¿Alguien más quiere aportar o arrancamos un poco con los testimonios de ellos? Bueno. Hola, Susanita. Hola, Edwin, ¿cómo vamos? Muy bien, excelente. Un placer, un gusto conocerlos a los compañeros invitados. Sí me gustaría como enfocar mucho lo que es los habitantes de calle, ya que por lo general yo recién comencé a trabajar en el Instituto Departamental de Salud Mental de Nariño y me encuentro en un municipio implementando en el momento los centros de escucha. Y sí miro que en la cartografía estoy apenas como recopilando lo que es información de aquí de este municipio y sí miro como problemáticas de habitantes de calle. Entonces igualmente quería como ya mirando el rollo del Bronx, de cómo se manejan esas metodologías, aprender mucho de ellos. Igualmente de ti, Susanita, muchas gracias. Gracias a ti, Edwin. Luz Ángela, adelante. Ahora sí, aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí la oímos. Por fin, Dios mío. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Ángela Lozada, soy de Ibagué, Tolima, estoy trabajando en una fundación con niños y adolescentes en problema del consumo de sustancias psicoactivas y para mí sería muy satisfactorio poder conocer un poquito sobre esa problemática allá en Bogotá del Bronx, pues teniendo en cuenta que todo lo que hemos estudiado durante este tiempo con ustedes también eso ha despertado muchas expectativas y muchas ganas de conocer aún más sobre todo lo que nos está afectando hoy en día a los niños, adolescentes y a todas las personas en el consumo. Entonces sería muy agradable, la verdad, poder conocer qué ha pasado, o sea, cómo está esa gente, qué han hecho con ellos, cómo los han atendido, todas esas cosas, porque hay muchas cosas en la televisión que pasan, pero se ven como muy reales. Entonces sí sería muy chévere. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Ángela. Bueno, entonces, aquí Gloria nos escribe que le gustaría conocer cuál es el protocolo de atención de los habitantes de calle. Es muy buena pregunta esa. Nosotros nos preguntamos lo mismo. Hay una ley, ¿no? Que orienta algunas cosas básicas, pero bueno, dejemos un poco que ahora Ingrid y Alberto nos ilustren un poco más. Y entonces, adelante. Entonces, bueno, parece que el interés general está centrado sobre lo que pasó, lo que ha venido pasando en estos días, meses. Entonces, adelante, Alberto. Bueno, es importante recordar que el Bronx era una zona franca para el consumo, para la convivencia entre habitantes de calle y por supuesto, habían tolerancias de delitos y de prostitución y de muchas cosas. Pero también era un espacio del habitante de calle consecuente al desalojo antiguo del Cartucho. Este lugar prosperó y tuvo una importancia muy grande para toda la ciudad, ¿sí? Para la ciudadanía habitante de calle y también para los consumidores adictos de diferentes estratos sociales que iban allí y conseguían droga barata. Yo particularmente durante 2 años lo frecuenté, era mi espacio, era mi lugar, digámoslo así, como ñero y como habitante de calle. Y el 28 de mayo, a las 6 de la mañana, después se cumplió el operativo militar que espectacularmente ustedes vieron por televisión. Yo siempre me pregunté si así de espectacular como fue el operativo militar iba a ser la respuesta social y la verdad no ha sido así. Ustedes habrán visto en televisión que la televisión no alcanza a mostrar en realidad toda lo magnánimo y grave del fenómeno, pero aún así sí nos conmueve a casi todos ver una cantidad de personas desalojadas, desamparadas, discriminadas, perseguidas, bueno, todos los calificativos ignominiosos que a ustedes se les puede ocurrir. Y
lo cierto es que ha generado una discusión general que ojalá, y yo confío en eso, esta discusión y esta importancia que ha tomado el tema de la habitabilidad en calle desemboque en buenas cosas a favor de esa población con una vulnerabilidad tan dramática. Hola. Bueno, desde mi aproximación un poco etnográfica, que fue lo que hice con el cartucho, digamos, después de que se había derribado el cartucho, pero a través de personas que se acercaron que vivieron en y haciendo como un análisis social, yo explico un poco el fenómeno de la intervención reciente como un fenómeno que se da como una mesa de 4 patas con unas 4 aristas muy importantes y muy interesantes que de pronto se salen un poco del tema de salud, pero nos ayuda a comprender ese habitante de calle y está pues todo el interés que tiene una gobernante de la élite, de una familia constructora, que así como en el cartucho, en el Bronx, tiene unos intereses específicos en el desalojo de un espacio tugurizado, que sea tugurizado a propósito porque muchos otros políticos han olvidado por mucho tiempo para que el valor del suelo valga menos. Entonces, porque la pregunta es, ¿por qué, si habiendo tantas ollas críticas en Bogotá, llegan al Bronx? Entonces, ¿cómo el principal interés de estas personas es netamente el tema de la renovación urbana, un plan centro que se está llevando a cabo y un proceso de gentrificación de alguna forma? Y el proyecto Ministerios, que también se llama así. Por el otro lado, entonces encontramos que existe un tema de microtráfico agudo, grave, desde que el narcotráfico se niega y empieza a monopolizarlo México para Estados Unidos y Europa. Las instancias de microtráfico empiezan a agudizarlo en las ciudades con estrategias reales de cómo llegar más y de cómo propiciar más adicción y más manipulación a poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo se filtran allí ellos? Pero además, ¿cómo hay una combinación de ellos con paramilitares y una fuerza real de dominación de los lugares vulnerables que se convierten en ollas? Entendiendo que el Bronx no era solamente un lugar de expendio, sino un lugar donde muchas personas con escasos recursos llegan como una alternativa de vida, como una alternativa de tener un techo, de generar alguna economía de subsistencia. Entonces, ahí un poco entender que el manejo de los medios de comunicación, tratar este lugar como solamente un nicho de microtráfico cuando habitaban 6,000 personas de toda clase de tipologías de la habitabilidad en calle, hace que se mande un lenguaje simbólico a la sociedad en el que se descalifica totalmente la calidad humana que pueden tener muchas otras personas allí. Por el otro lado, tenemos que una de las banderas de esta intervención resulta ser la intervención social. Una de las banderas, como habíamos dicho, es acabar las repúblicas independientes de la droga, que es lo que les contaba del microtráfico. Y la otra es generar seguridad y generar calidad de vida y social pues calidad, sí, de vida a las personas que vivían allí. O sea, uno supone que esta intervención tan militarizada y tan interesante por pescar a los capos de la droga va a generar unas reales condiciones de habitabilidad a todas estas personas. Van a mejorar los servicios, de pronto incrementar los albergues, planearse algo al respecto, y lo que se ha descubierto es que no hubo nada planeado, no hubo un interés principal, lo que fortalece el primer aspecto que les digo, de que todo estaba muy concentrado o sigue estando muy concentrado en la inversión de la renovación urbana y en la inversión en seguridad. Sin embargo, no se capturó a nadie, ningún pez gordo del tema del narcotráfico.
Y por el otro lado tenemos todo un uso del lenguaje, tanto simbólico como directo. Ya en las últimas declaraciones, de las pocas declaraciones que ha hecho Peñalosa, dice, no hay que ponerle la situación fácil a los habitantes de calle. Lo que nos hace ver cómo sociedad estamos viendo a esta población representada, puede ser en un gobernante, pero puede ser para mí en un inconsciente colectivo de una sociedad que sigue mirando como desechable a muchos de estos habitantes de calle porque existe una fortaleza en la exclusión de los mismos. Y allí todo el tema precario del manejo de la población que habita en la calle y consume sustancias psicoactivas, que no es toda, entendiendo que pues hay una variabilidad de habitabilidad en calle. Y a esta población, el manejo precario de entender la adicción, pensando que son solamente esa enfermedad y se les desconoce el resto de las complejidades humanas, juzgándolos por ello, culpándolos por ello, y como con una experiencia que de pronto los que hemos estado cerca acá a la Secretaría de Integración Social nos damos cuenta que manejan la información de una manera como si los habitantes de calle solamente, o como si las personas en condición de adicción solo fueran esa adicción, y el proceso es absolutamente doctrinario, culpándolos de hacerle daño a la sociedad con su proceso. Volviendo un poco sobre el tema de la intervención, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Monina dice, fue insuficiente, no estaban preparados, bueno, tú también lo dijiste, pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué pasa? O sea, entran 20 no sé cuántos, yo no sé, 2.000 efectivos al Bronx con tanquetas, cámaras. Llegan todos los equipos de seguridad, mira. Policías camuflados en camiones como si fueran de los almacenes de cobijas por ahí cerca, salieron 50 de cada uno, o sea, 100. Por el otro lado, el SMAT. Por el cielo, el grupo antiterrorista, ¿sí? Por el otro lado, otro, no me sé el nombre de otro grupo de policía, que era el experto en tirar bombas de aturdimiento. O sea, un operativo de Hollywood para desplazar fundamentalmente habitantes de calle, porque los datos de capturas y de eso son absolutamente pobres. O sea, desplazaron habitantes de calle, que yo decía hoy en un foro en la Procuraduría, que los domingos a las 8 de la mañana voluntariamente salíamos los habitantes de calle detrás de un chocolate y un pan sin necesidad de semejante operativo. Miren esa reflexión, vuelva a hacer esa reflexión otra vez. O sea, los domingos a las 8 de la mañana, un grupo de esos caricativos religiosos repartía 1.000 chocolates con sándwich y todos salíamos a tomarlo. O sea, desocupábamos el Bronx. Los habitantes de calle, los negociantes se quedaban allá adentro, pero los habitantes de calle salíamos voluntariamente sin necesidad de la policía. Bien. Pero hoy sacan. Los sacan. Se ubican primero en el parque del voto nacional y ahí nos dejan permanecer más o menos unas 18 horas, ¿sí? De ahí se nos pasa a la Plaza España. ¿Cómo los pasan? Con la fuerza pública. Motos, perros. Motos, perros, de todo, ¿sí? O sea, se van para la fuerza pública. Allí nos dejan permanecer día y medio. Es el festín del microtráfico, digámoslo abiertamente, porque ellos siguen vendiendo allí y venden más cuando estaban vendiendo adentro. Se los juntaron a todos. A todos, entonces era, y lo voy a decir así cínicamente, tuvimos la oportunidad de consumir lo que se nos diera la gana, porque era un mercado persa, que mosco con regalo, manguera con regalo, bueno, esa era una fiesta. Y después, entonces los comerciantes se empiezan a quejar de eso, el desalojo a cualquier lugar de la ciudad, pero el habitante de calle busca sus lugares tradicionales.
que eso también es importante entenderlo, y que los comerciantes no Eso quieren no se entenderlo. previó. No, nada se previó. Y el refugio último que encuentran después de tanto acoso, es el caño que ustedes vieron por la televisión. ¿Mm? Que es, entre comillas, un lugar donde a la larga no se afectaría al vecindario, porque estamos debajo, estamos metidos. Sin embargo, Y llevarlos a la fuerza. a la fuerza. Entonces, sin embargo, llovió, creo que hubo un muerto y hubo otros accidentes. Y la opinión pública empezó a mirar, porque es que internacionalmente esa imagen es patética. ¿Sí? O sea, es fuerte. Entonces, eso empezó a conmover muchas miradas, pero no hay una respuesta aún. Está dando patadas de ahogado y están haciendo otro Bronx en un barrio de Bogotá que se llama San Bernardo. Por ahí cerquita. Por ahí cerquita están haciendo espontáneamente, y pareciera que lo que le interesa al alcalde es que nazca allí y no donde a él le interesa. Para volver a hacer el desplazamiento, para volver a comprar el suelo a valor de huevo. A valor de huevo, exactamente. Entonces, claro, entonces fíjense cómo, bueno, hay un tema de seguridad que es el que se utiliza en los medios, ¿no? Entonces que necesitamos una Bogotá más segura y que eso es una olla de horror. Efectivamente era una olla espantosa con un montón de cosas, pero también era el refugio de un montón de gente que no se tuvo en cuenta a la hora de entrar a mover, ¿no? Entonces lo que están diciendo, ese barrio que menciona Alberto, el San Bernardo, es un barrio que queda, que a unas 10 cuadras, 15 cuadras de lo que era el Bronx. Era justo al lado del Cartucho. Y era el barrio de justo al lado del Cartucho, que también se ha ido cartuchizando poco a poco. Los vecinos, en una investigación que hicimos hace poco, pues hace un tiempito, decían que San Bernardo un día amaneció con 5 ollas, 4 ollas montadas, que no existían. Y desde ahí comenzó a llenarse de habitantes de calle y de consumidores y de, bueno, todo lo que trae la venta de droga, ¿no? Alrededor de una zona. Y eso estaba ahí, al San Bernardo también le han pegado en estos días varias veces, lo han sacudido, pero pues no pueden, o sea, no, seguramente, como la premura ahorita es desocupar la zona centro, por eso que llamó Ingrid Ministerios, que es un gran proyecto de centralizar todos los ministerios de Bogotá en esa zona, y porque además hay unos convenios que traen años, que traen multas. Si a cierto tiempo no han construido cierto tipo de cosas, van a multar al distrito. Entonces, esas son cosas que no se conocen, de las que no se hablan, pero que mueven, digamos, esos intereses y que justifican a la luz de los políticos y un poco de la opinión pública pasar por encima. Lo otro es toda la campaña mediática de medios en que Bogotá se cartuchizó, socorro, aumentó la violencia en Bogotá. ¿Eso es real, Alberto? Que aumentó la violencia en Bogotá. Mira, la mayor cantidad de habitantes de calle son personas pacíficas, te lo voy a decir, la mayor cantidad. Sin duda, al lado del microtráfico hay un séquito, hay unos legionarios, llamémoslo así, que son habitantes de calle empleados por el microtráfico, pero son una minoría. Sin embargo, al establecimiento le interesa mostrar que ese es un fortín del delito, y entonces eso hace carrera en el imaginario de la ciudadanía, y eso es tremendamente peligroso. Porque nos empezamos a acostumbrar a que las soluciones en el mundo y particularmente en la ciudad son policivas. Y eso exige que todos los presupuestos, ya yo leí el presupuesto de Mártires, por ejemplo, de seguridad es impresionante. En cultura no hay casi nada. O sea, todo es seguridad, cámaras, perros, celadores. Y entonces ese discurso hace carrera, porque además es muy rentable vender seguridad, yo creo. Claro, no, y decirle al padre de familia, estamos limpiando la ciudad para que tu chiquito no caiga en la droga. O sea, la gente dice sí, que la limpien, yo quiero que eso se vaya, pero no entendemos que, pues bueno, llevamos años tratando de solucionarlo así y... Bueno, pero de todo, lo más grave que me parece a mí es la deconstrucción, el desorden mental con respecto a interpretar qué es el habitante de calle. ¿Qué es el habitante de calle? Entonces, una persona como yo, que me interesa es el arte, que me interesa, que viví en la calle y que consumí, pero que mi posición ante el mundo, eso no cuenta.
cuenta es que el habitante de calle es victimario de violencia en la ciudad. Y no, si en algo le agradezco a Susana esta invitación, es justamente para contribuir a cambiar esa imagen deformada que hay de la habitabilidad en calle. La habitabilidad en calle es una situación trágica a la que llegamos por múltiples razones, entre ellas las adicciones, pero también el desplazamiento forzado, pero también la disfuncionalidad familiar, pero también la pobreza absoluta, pero también la expulsión escolar, la deserción, etc. Hay una cantidad de causas de la habitabilidad en calle que se obvian y parece que hubiéramos nacido por ósmosis de un suelo pérfido y del delito. Entonces yo en realidad os invito a pensar de una manera más humanista y más humanitaria también sobre este drama tan tenaz que es el de los habitantes de calle discriminados, excluidos, estigmatizados por el mismo estamento. Espere, antes de que Ingrid pregunte, Alberto, ¿qué opina del asistencialismo? ¿Eso qué es? ¿Para usted eso cómo se come? Pues si significa la dormida, la comida, el acompañamiento que a mí me han dado oportunamente, bienvenido sea. Porque, es decir, también estamos en la calle porque no tenemos los servicios mínimos, porque tenemos necesidades y derechos básicos que el Estado debe suplirnos, creo. Entonces, de pronto ignoro un poco de cosas de lo que significa la palabra, pero si son servicios mínimos, que me laven la ropa, que me permitan bañarme, que me permitan comer, que me permitan dormir, bienvenido sea la situación. Entonces alguien así como amigo del procurador le puede decir, pero eso es una alcahuetería, drogadictos, darles de comer y ducha y todo, que faltará pues ponerle su televisor. Yo ya he oído ese comentario, sobre todo, y es una tristeza, de parte de terapeutas tradicionales, que yo no sé si lo que quieren es, pero de verdad el argumento de que los servicios mínimos y la restitución de derechos es una alcahuetería, hace carrera. No, nosotros creo que estamos en la misma línea en el sentido que lo que nada más nos preocupa de esta situación es cómo se está empezando a ver el habitante de calle, además por que se están rearmando los escuadrones de la muerte, la limpieza social, y peor que eso, yo siento, es porque la doble moral de nuestra sociedad hace que haya un pequeño facho adentro de todos. Entonces, no, yo sí los quiero, que hagan algo con ellos, pero lejitos. Y esta ambigüedad. Para hacerles unas preguntas y hacer acá un pequeño ejercicio, quisiera comentar algo un poco producto de las investigaciones históricas que he hecho del tema. Digamos, en la colonia, Bogotá fue una de las ciudades de Sudamérica con más habitantes de calle y hubo crisis parecidas en esa época. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué siempre tantos habitantes de calle? Ahora, y uno se va más atrás y como todo el tema de las leyes de Indias y de cómo trataban a los mestizos, mulatos, etcétera, hacían que los únicos aceptados en las recién fundadas ciudades fueran los blancos, y de ahí para adelante una herencia de generación en generación de gente que no termina de ser bien aceptada y que eran vistos como vagos por tener un color diferente o por tener unas maneras diferentes de comportamiento. Entonces, sujetos de no derechos, entre otras figuras de la época que ahorita no recuerdo. Y eso, de alguna forma, ha evolucionado. O sea, y actualmente somos uno de los primeros países del mundo con más desplazamiento interno, que haciendo, digamos, la historia del cartucho, teniendo en cuenta que el terminal de transporte era al lado del mismo cartucho, en el barrio Santa Inés, y que muchas de las historias que se trajeron en ese barrio eran historias de vulnerabilidad de desplazados que venían de la guerra que también tenemos, hace que la habitabilidad en calle sea peculiar en Bogotá, muy diferente a la que podemos encontrar en Brasil, en Estados Unidos, etc. Entonces, un poco el llamado es a preguntarnos
¿Qué clase de habitante de calle es el que sentimos que existe en nuestro país? Ese fue un llamado a que conversaran. ¿Cómo la ven en sus ciudades? Ese fenómeno que, o sea, un poco como de lo que ellos han hablado, que encontramos en otros sitios del país, qué peculiaridades tiene, qué diferencia hay entre un pueblo y Bogotá, o Medellín y Bogotá, como chévere que interactúen un poquito. Ah, no, nada. Dale, Geraldine. No, aló, hola. Hola. Adelante. ¿Hola Geraldine o hablo? ¿Quién? ¿Él o yo? Dale Geraldine, dale. Negocien, dale, negocien. Dale Geraldine, Bueno. yo estoy. Bueno, tú, dale tú. No, ya te dieron la palabra a ti, Geraldine. Bueno, listo. Pues a ver, en Armenia es una ciudad pequeña, pero tiene un índice muy, muy alto en consumo. Y yo creo que, por decir, el Bronx de Bogotá, yo me vi muchos documentales, pues, de cómo está organizado, todo, se parece mucho al de Armenia, porque el de Armenia, pues, como la calle más vulnerable, pues, de mayor consumo, está a 2 cuadras de la alcaldía de Armenia, en todo el centro de la ciudad. Tiene a su alrededor venta de artículos de segunda, todo lo que se roban los espejos, todo está ahí, está muy fea, o sea, la calle es muy sucia, se puede consumir pues con mucha libertad, venden también con mucha libertad, pues no hay como una restricción, a pesar de que está tan cerquita la alcaldía, la pasa la patrulla de la policía, pero no pasa nada, pues, o sea, eso está como muy bien organizado, entonces, bueno, entonces yo creo que se parecen como un poquito todas, pues, como los sectores, no sé, esa es como mi opinión, no sé si estaré como equivocada o tienen sus diferencias, pero a mi parecer están como constituidas como parecido, pues como en la venta de objetos, pues que ellos se roban y los venden ahí, como el sector muy vulnerable, muchos talleres, no hay casi viviendas por el sector, entonces no sé, pues no sé si estaré equivocada. No, para nada. Otras opiniones o otras miradas de otras ciudades, seguramente vamos a encontrar que el fenómeno se parece mucho en todas partes. Juan, ahora sí. Jorge. Ay, Jorge, miren, no, tú eres Juan para mí, lo lamento, ya lo reconoces, además, como hombre. Bueno, buenas tardes. Miren, yo tengo la posibilidad, o he tenido la posibilidad en este tiempo de visitar varias ciudades y estar relacionado con temas de consumo. La realidad, bueno, Geraldine ya habla de Armenia. Armenia es una ciudad que trabaja fuertemente el tema de habitantes de calle. Desde allí hay, vimos un trabajo que vienen realizando algunas organizaciones desde hace algún tiempo, que, digamos, ha sido muy valioso en cuanto al acercamiento y el trato humanizante que han ido dando a las personas, ¿cierto? Hay toda una tradición en cuanto al manejo. Ahorita se están enfocando como en temas de consolidar esa política pública. Y bueno, frente al tema de sectores, pues sí hay mucha familiaridad. En Pereira igual, ¿cierto? En Caldas igual, en Manizales hay una, digamos que los sectores asociados al habitante de calle están muy en sectores marginados por las ciudades. Y bueno, hay una relación con todo este tema que ya Geraldine menciona. Hay algo que quería preguntar, yo no sé si lo hablaron porque entré un poco tarde a la conversación, que bueno, afortunadamente pude hacerlo, y hay algo que está sucediendo y es, en estas ciudades intermedias del eje cafetero hay un mito, yo no sé qué tanto es de realidad, y es que las personas del Bronx las están movilizando hacia el eje cafetero, y yo quería preguntar si hay conocimiento de eso, porque se va volviendo también en algo que incrementa el estigma, el temor, ¿cierto? No se toma como un asunto constructivo para aprender de esta experiencia que ha sucedido en el Bronx, sino que más bien se generan alertas y se
generan un poco de defensa, ¿cierto? Es un poco también una pregunta que quería lanzar allí, si hay momento para responderla, pues muchas gracias. Pues mira, que yo sepa, a Cajicá y a Mosquera, concretamente, que son municipios de Cundinamarca aledaños a Bogotá, sí se llevaron en los primeros días posteriores al operativo, se llevaron habitantes de calle y Cajicá en concreto protestó en la alcaldía y los devolvió, ¿sí? Con respecto al eje cafetero, te quiero contar una cosa que es lo que conozco. Normalmente en tiempos de cosecha, yo he sabido de habitantes de calle que migran a trabajar allá, además con una cosa dramática, y es que les pagan con bazuco en muchas de las fincas donde trabajan, ¿sí? Que eso, o sea, lo digo porque conocí compañeros que en época de... No sé si eso está sucediendo, no conozco el ciclo del café, pero eso es. Que los hayan mandado para allá oficialmente, no tengo información. Pero, te repito, he sabido de que en temporadas del año que coinciden con la cosecha cafetera, migran varios habitantes de calle, por lo general de la zona, a esa cosa, además atraídos, porque saben que allá les pagan con vaso. Y yo complementaría ahí también, es que la zona cafetera es un lugar donde todos quisiéramos vivir. Entonces, la idea que tenemos un poco del habitante de calle, el mito, ¿no? Del loco del costal, peligroso, sucio, horrible todo el tiempo, eso no es real. Eso puede ser real para algunos con enfermedades mentales muy serias que permanecen, digamos, en un estado de perdidez total, pero la gente viene y va de estados más, digamos, normal, y lo que diríamos que es más normal, que lo vemos por ahí, no decimos, ay, este es un habitante de calle, pero son personas que viven en la calle, de la calle, a veces duermen en un hotel, o a veces duermen en la calle, o sea, ahí hay un montón de tipologías diferentes que no podemos como hacer tabla rasa. Entonces, cuando las cosas se ponen feas, porque las cosas están feas en Bogotá, la policía está aletosa, los persiguen, los joden, todo el mundo les tiene miedo, o sea, la misma gente, o sea, aquí hay movimientos de gente extrema, muy maluca, de quítenlos de aquí, que eso pues están perdidos por culpa de ellos mismos. La gente se va un ratico. Lo mismo cuando tienen liebres, se abren, porque no. Curiosamente, yo a veces digo, si yo viviera en la calle, probablemente me querría morir. No, ellos quieren vivir, y con más fuerza probablemente que nosotros, muchos. Entonces, un poco ahí hay todo ese mito, ¿no? Del habitante de calle amarrado, que no se puede mover, que no tiene recursos propios. Y eso es un mito, porque bueno, hay de todo, pero hay mucha gente que se puede mover. Entonces yo creo que sí, pero no porque los haya mandado Peñalosa en un bus, sino simplemente la gente dijo, esto se puso complejo, venga, yo me voy donde esté mejor. Y pues el eje es un lugar, por lo que dice Alberto, por un lado el tema de cosecha, que no sé si será la época, y por otro lado porque el clima es grato. Yo ahí quiero agregar que la experiencia de relatos y testimonios de la gente del Cartucho en esa época, y pues es la misma administración, yo creo que hay dinámicas que se parecen. Consistió, bueno, aparte de darles en esa época, unos asentamientos pasajeros y todo muy superficial, hubo gente que directamente vivió o que la llevaron a la UPJ simplemente por tenerlos en algún lugar, o que los llevaron en un bus y los trasladaron a alguna parte. Lo que pasa es que de eso no hay evidencia, tan solo unos testimonios de esa época, y actualmente los testimonios, digamos, que se encuentran de Cajicá y este tipo de noticias que hemos encontrado, nadie les entrevista a los habitantes de calle cómo llegaron. Hay como una complicidad, digamos, entre los gobernantes o los medios de comunicación en los que no se profundiza ni investiga al respecto. María Eugenia, adelante. Bueno, buenas tardes. Hola. Hablo desde acá de Manizales, hablando un poquito sobre todos estos mitos.
Miramos que, por ejemplo, en lo del Bronx, la parte de empezaron como la problemática, el hecho de haber hecho este trabajo, miro que de pronto se desplazaron todas estas personas a otras localidades y de esas localidades han llegado a varias ciudades. Acá el mito que nosotros tenemos, que nos ha llegado, es que hay muchos que se vinieron para el eje cafetero, donde nos dicen que hay 100 en Manizales, 300 en Pereira y 100 en Armenia. Y en ese momento nos comentan que de pronto hay conductas de delinquir dentro de la ciudad y están manifestando que de pronto son de las personas que han llegado desde allá. En ese momento es esa la situación que se está viviendo, hay mucha angustia, hay otros que han generado pánico, que aumentan el consumo, pues se ha visto como muchos comentarios frente a esta parte. Eso es lo que estamos viviendo por acá. Gracias. Gracias, María Eugenia. Aparte de toda la cosa perversa, ¿no? De chivo expiatorio. En el país, lo hemos hablado, creo, con algunos, hay un recrudecimiento de la derecha, digamos, de una posición de que todo hay que funcionarlo con la fuerza, que eso, las buenas maneras no llegan a nada, que con poblaciones tan complicadas lo que toca es ponerlos en cintura, ¿no? Y entonces eso genera todo un tema de rumor que justifica la intervención brutal, ¿no? La intervención fuerte, la violencia como respuesta, y porque lo convierten en un problema de seguridad, no en un problema social, que es donde se le quita todo el carácter humano y de derechos a la problemática, y entonces todos se vuelven delincuentes, ¿no? Decía Alberto ahorita, no todos, y probablemente lo que para nosotros sería un habitante de calle, la gran mayoría, puede que retaquen con fuerza cuando no tienen con qué comprar la dosis, por ejemplo, pero no son gente que ande armada haciendo males, esos son otro tipo de personas que están ahí en el contexto, pero que se mezclan y es muy difícil, ¿no? Entonces eso es bien perverso. Perdóname una cosa, mira, no, el crimen organizado, o sea... Muy bien organizado. Eso sí saben, ¿para qué son las redes? Y además eso sí tienen de verdad armas que generan violencia. Quiero decir, hay que ser objetivos en esto. Sí hay delitos en la habitabilidad en calle, pero es delito con arma blanca, pero cuando estamos hablando de grandes matanzas en el país, o de cosas oscuras en la misma ciudad, estamos hablando de personas realmente armadas, que ese sí es el delito del que hay que hablar. Pero el habitante de calle que sí atraca y quita y quita celulares y sí ha cometido asesinatos también, no es el gran armado, porque entonces nos confundimos en calificar dónde está verdaderamente la violencia propiamente hecha y armada y organizada además. María Elena, adelante. Gloria, perdón, María Elena. Gloria tenía la manito antes. Adelante, Gloria. Sí, bueno, yo voy a hacer un comentario sobre la situación del Bronx. ¿Cómo verdaderamente, si me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo me conmovió sinceramente esta problemática cuando se vio tanta injusticia, tanta vulneración de los derechos del ser humano como tal? Porque lo que se ve es, se violentan a las personas, por ejemplo, con el operativo, así se diga que Peñalosa no, que lo quiso hacer de una forma, que lo quiso hacer de otra forma, pero es como la parte represiva de un operativo, sin darse cuenta que las situaciones del habitante de calle no es porque él quiera estar en la calle como ustedes mismos lo dicen, ¿sí? Es bastante doloroso que no se busquen soluciones, más una alcaldía como Bogotá, que tienen todos los recursos socioeconómicos y se vulneren los derechos de esta forma, es bastante lamentable, es bastante doloroso, eso le duele a uno en el alma, en el corazón, ver cómo las personas no buscan cómo reducir ese sufrimiento en esas personas, porque es que ellos no lo hacen porque quieren. Hay unas necesidades básicas que no son suplidas. Entonces, al no ser suplidas, ¿qué sucede?
buscan con ese operativo que decía que era para seguridad. Eso no es, eso es falso, que es que para buscar la seguridad de la ciudad, de no sé qué, hay otras cosas peores. ¿Por qué no se mira que cuando hay un dispositivo de estos o un operativo, como se le llame, de seguridad, como ellos lo hicieron, que no lo hicieron organizado, para mirar qué se puede hacer, cómo reducimos todos estos sufrimientos a esta persona? No es simplemente hacerle un espacio y llevarlo allá y vamos a rehabilitarlo, vamos a hacerle, porque eso no sirve de nada, esos son pañitos de agua tibia. Hay que buscarle soluciones al habitante de calle. El habitante de calle no se le tiene ese estigma que es el ladrón, que es el que hace. No, detrás de ellos hay una cantidad de cosas que son utilizados, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ciudad? Volverlos invisibles. Vamos a meterlos a un puente, allá no se ven. Es la discriminación total, es los derechos verdaderamente están escritos, pero ¿para qué nos sirven? Vemos esta situación. Ahora, decían los compañeros, en Ibagué, no sé en dónde, yo soy de Villavicencio, aquí están llegando. El desplazamiento, ¿por qué? Porque ellos buscan sobrevivir, lo que decía Susana, ellos no se quieren morir, entonces se desplazan a algún lado para poder tener la posibilidad de tener esa parte digna del ser humano, que es lo que vemos que no lo hay. No sé si es que esto me sensibiliza demasiado, pero en este momento escuchándolos me duele el alma de ver cómo se discriminan estas personas, cómo los queremos hacer invisibles, no solamente los habitantes de calle. Yo trabajo con la parte de el conflicto penal, que es la misma situación, metámoslos a la cárcel, tengámoslos allá, pero no buscamos soluciones que verdaderamente les brinden para volver a ser incluidos en esa sociedad. No tenemos nada. Qué pena con ustedes, pero tenía como ese lamento, esa situación, y muchas gracias por escucharme. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti por ese apoyo y esa intervención. Y ojalá, sí, alguien más estaba pidiendo la palabra, pero ojalá mucha gente pensara como tú. ¿Cómo se hace? A ver, ¿quién es? Geraldine. Está, María Elena y después Geraldine. Entonces, ¿cómo haces? Nada, me quita la manito. María Elena, adelante. Vale, mi intervención iba muy relacionada con lo que dice Gloria, o sea, yo decía, viendo a todos los habitantes de la calle allá en ese caño, pues dice uno, bueno, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Que son muchísimas. Entonces uno decía, yo he pensado, bueno, ¿cómo solucionar ese problema? La solución no es mandar el problema para otro lado, ¿verdad? Pero entonces, realmente qué es lo que quieren ellos? Porque yo decía, bueno, ¿será que si les tenemos una casa en donde albergarlos, aprovechar esta coyuntura que se da para devolverles sus derechos y empezar como a tratar de rehabilitarlos, como empezar a darles un tratamiento a ellos de manera que el tema de las agujas, el tema de que tengan un consumo seguro y empezar a mirar a ver si es posible que algunos se rehabiliten y de esos que se puedan rehabilitar, empezar a hacerles inclusión social, empezarles a brindar una vivienda digna, darle la posibilidad de tener un trabajo, de educación, de que realmente se haga efectiva la famosa inclusión social que raramente vemos y que no sabemos de verdad a veces cómo hacer efectiva. Entonces era eso, pero entonces también está el tema de que ellos, ¿será que eso es lo que ellos quieren? ¿Será que eso son las necesidades que ellas tienen? Fuera de eso no podemos, porque la ley no nos permite tenerlos en un sitio si no es su voluntad. Entonces, ¿de qué manera poder solucionar ese tema? Me parece importantísima tu intervención, más en este momento. Resalto un poco lo que tú dijiste, y es la diversidad del habitante de calle, que es de muchas maneras, igualmente de muchas maneras y diversa debe ser la oferta. No se puede hacer un mismo rasero para decir vamos a atender, decía Susana, hablando ya un poco del asunto de salud, hay problemas de salud mental en la habitabilidad en calle. ¿Por qué? Porque procede de desnutrición, de abandono familiar desde muy chiquiticos, ¿cierto? Otros casos
como en el caso mío, que llegué a la calle tarde, viejo ya, podemos acceder a ofertas de rehabilitación terapéutica. Otros necesitan de verdad un empleo, otros necesitan una... Mejor dicho, la oferta es diversa, como diversa es la habitabilidad en calle. ¿Qué es lo que no ha querido entender un poco la institución? Que quiere homogeneizar la habitabilidad en calle, y por eso fracasa. Por eso fracasa su modalidad de intervención. Perdón, y cierro. El otro tema que tocaste también es muy importante, que tiene que ver con la sentencia de la Corte, para mí sabia y para mí coherente con la democracia moderna. O sea, la persona tiene albedrío para decidir si quiere ser tratada o no, si quiere habitar la calle o no. Entonces, fíjate, hay personas como yo, por ejemplo, que opta y dice, quiero dejar la habitabilidad en calle, quiero recuperarme, quiero superar la adicción. Pero las otras personas que no han llegado a esa decisión o no la quieren tomar todavía por razones, o sea, tienen el mismo derecho de ser atendidos, y el Estado tiene la misma obligación de ofertarles servicios que les corresponden en las condiciones en que están. Es decir, no es una generalidad decir todos quieren ir a centros de rehabilitación. No, porque el ser humano es diverso, porque el ser humano es complejo. Y hay, ya lo explicaba mi amiga la antropóloga Ingrid Morris, que la habitabilidad en calle corresponde a un montón de razones y de impulsos humanos que hay que empezar a estudiar y que hay que empezar a conocer para que la oferta sea coherente y congruente con esa realidad social. Y en esa misma línea, justamente, veníamos hablando de la necesidad de hacer reales censos, de que los censos o las caracterizaciones, como proponía incluso Susana también, sean diferentes, incluyan otras categorizaciones, aunque todo esto suene muy técnico, pero de una línea de base en la que podamos entender la diversidad de personas que habitan en la calle, yéndonos un poco más a los diferentes casos individuales, nos permitiría enfocarnos más en la atención, que es, digamos, lo que tendríamos que exigir, porque hasta el momento, no, lo que les quería decir como con mi primera intervención es que como no existe un interés real por parte de la administración en hacer algo con esta población y esta realidad. Hay unos intereses económicos que prevalecen por encima de cualquier cosa. Entonces yo creo que nos toca a nosotros como sociedad civil, como sociedad, exigir cosas, porque por los gobernantes, nada. Y al respecto de lo que decía Albertico, hay dos temas importantes. O sea, existe la variabilidad de habitantes de calle consumidores en la medida en que existe una multiplicidad de sustancias psicoactivas. Pero aparte de ello, creo que todos estamos de acuerdo que existe una cantidad de categorías dentro de la habitabilidad en calle que tienen que ver con esa liminalidad entre la pobreza absoluta y la vulnerabilidad, o sea, donde incluso yo creo que se incluyen vendedores ambulantes que si les va bien hoy duermen afuera, si duermen adentro o si no afuera, etcétera, etcétera. Creo que todos estamos trabajando en cosas relacionadas donde podemos ubicar este tipo de personas. Se entendería que definitivamente estamos de acuerdo con que la Corte Constitucional cambie la norma y permita que se alberguen en un solo sitio para poderles hacer, por ejemplo, un diagnóstico de cuál es la necesidad de cada persona y suplirla, o que se mantenga así, porque de lo contrario sería violar los derechos humanos de la libertad de las personas. ¿Qué opinamos al respecto? Amor, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo gráficamente, cómo es llevarnos de una manera obligada? Un carro del SMAT que nos suba, nos duerma y nos despierte después en un lugar y diga, bueno, aquí van a estar hasta que se recuperen.
¿Me entiendes? O sea, eso, cambiar la sentencia de la Corte es darle cabida a arbitrariedades de la autoridad y abusos de la misma sociedad, ¿sí? No debemos caer en... cuando uno desvirtúa las cualidades de la democracia, termina eso haciendo metástasis en todo en la sociedad, inclusive no solamente en los habitantes de calle, sino en los mismos ciudadanos comunes y corrientes. Entonces yo invitaría a que miremos eso con cuidado. Yo defiendo la postura de la Corte, me parece que es de sabia democracia moderna, ¿sí? Y lo que hay que hacer es, de verdad, ofertas tentativas, ofertas agradables, seducción. Y yo tengo muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo hemos llegado a los servicios voluntariamente. Yo mismo soy un ejemplo, el resultado a la larga de una buena acogida en un momento dado. ¿Listo? Y de redes, ¿no, María Elena? Porque ahí hay un tema, digamos, en lo que hemos visto, bueno, ahí hay dos cosas como interesantes para resaltar en términos de lo que hemos trabajado estas semanas, que es todo el tema relacional, ¿no? Entonces, Alberto dice con muy buen tino, dice seducción, ¿no? Entonces, no, aquí es la fuerza, y además son cochinos, drogadictos, ladrones, entonces, ¿cuál bus? Lo que toca es moverlos y organizarlos a ver si se ajuician, ¿no? Si se normalizan. Entonces, el legitimar el tratamiento obligatorio, bueno, va contra todos los derechos básicos, digamos, y da pie, lo que decía Alberto, a un rasero muy difícil de manejar, ¿no? Porque pues todos lo hemos vivido, o sea que ahí se convierte eso en una disculpa para encarcelar, agarrar, poner interdicta, gente que es estorbosa, que molesta, que tiene otros, digamos, parámetros. Entonces, y eso, ahí tenemos que ser muy cuidadosos los que trabajamos en salud de no justificar desde la salud pública, porque la salud pública puede dar un montón de argumentos feroces para justificar, digamos, la intervención fuerte. Entonces, la otra cosa que puede ser interesante, por supuesto que requiere voluntad política y un mayor plazo, digamos, de trabajo, serían espacios de escucha donde se puedan empezar a nuclear algún tipo de relaciones constructivas. En eso también, como el mundo libre de drogas, el mundo libre de habitantes de calle es imposible porque los habitantes de calle son un remanente del sistema económico, que el sistema necesita además, es una cosa que no se va a acabar por un decreto. Es una cosa que estamos produciendo todo el tiempo, el sistema está produciendo, que por ejemplo en ese sentido que hoy en la tarde hablábamos del consumo juvenil callejero es dramático, porque eso va a aumentar las poblaciones marginales, las poblaciones itinerantes, las poblaciones sin hogar, ¿no? Entonces, cosas más seductoras que tengan una base, y Alberto lo dijo ahorita, de asistencia básica, porque si usted no se puede bañar o no tiene una toalla higiénica cuando está menstruando, o sea, su comportamiento social y su manera de relacionarse, pues no es una manera divertida ni amorosa, ni más bien reivindicativa y brava, ¿no? O de desesperanza, porque les hemos prometido, les damos sándwiches y camisetas, pero no procesos. Entonces, ese tema pues es muy complejo y requiere inversión social. Ahorita Alberto estaba diciéndonos que vio en todas partes. Yo creería que esa sería una investigación interesante para hacer. Los montos de inversión social cada vez bajan más, y aunque dicen que la guerra no y que no sé qué, los presupuestos en seguridad siguen siendo inmensamente grandes, ¿no? Entonces, eso es ahí es donde, digamos, estar bien informados, poder, porque solamente le oímos a Caracol y a RCN, pero, digamos, el resto que pasa, eso no es tan visible, ¿no? Y hay una cosita. Actualmente el plan de desarrollo de Peñalosa está demandado por diferentes, por el representante de la Cámara para Bogotá, Alirio Uribe, y una mesa por el derecho a la ciudad, incluso lo está demandando porque ni siquiera siguió los protocolos normales de participación ciudadana, donde se avala antes de postularlo. Eso quiere decir que cuando se fue a revisar, el monto más grande es en renovación urbana. O sea, en serio,
gobernante está ensañado, es más bien en un tema económico aliado con los sectores financieros y constructores. Entonces es un poder realmente grande y realmente frustrante. No hay mucho interés al respecto. Lina, tenías la manito levantada. Se fue Lina. María Eugenia, entonces. Lina, no la veo. María Eugenia, adelante. Bueno, yo aquí como analizando un poquito la situación, miro que una parte que ayudaría a todo este problema es mirar desde las capacidades humanas, desde la parte de las competencias individuales. Sabemos que todas las personas que están dentro de la problemática, hay muchas que han sido profesionales, que tienen habilidades, que pueden desarrollarse. Buscar, no sé, una alternativa donde ellos a través de sus capacidades que las puedan desarrollar, y eso hace no solo aumentar la calidad de vida, sino también bajar los niveles de consumo, porque a veces solo nos ponemos a identificar solo la parte del consumo, que está consumiendo, que están en esto, pero nos olvidamos de esa otra parte profesional, de esa parte que ellos también tienen esas competencias que podían desarrollarlas dentro de un ambiente que se les podría propiciar, no sé, realizando, no sé, si unas microempresas, generando otras opciones, podría ser como un apoyo para ellos. Sí, pues clarísimo, creo que todos estamos en esa línea, pero precisamente lo que vemos frustrante y chocante es como cuando nos estrellamos con esa institucionalidad que no invierte, que no proporciona, que no genera procesos, y que pues a veces de este lado nos queda muy desgastante estar al frente de 400 personas, pero por eso vuelvo que la propuesta debería estar en esa línea y en la exigibilidad por parte del resto de la sociedad a los gobernantes en hacer algo. Uno de los asuntos que hay que afrontar seriamente es el asunto de la salud, me parece a mí. Cuando decimos la palabra problemática, ¿sí?, por lo general se suele entender que el individuo resuelve como sea su problemática. Pero cuando decimos la palabra enfermedad, quiere decir que el Estado debe participar en el asunto, ¿sí? Esa es una mirada que hay que echarle al problema de la habitabilidad en calle, que es de las más frágiles y débiles, Susana. No solo por la adicción, que es muy fuerte y necesario atacarlo por ahí, sino por la cantidad de enfermedades que genera la condición en que vivimos, de vivir en un caño, en un andén. Es muy fácil, las pulmonías, la tuberculosis, la salud dental es terrible, un poco de cosas de abandonos que hay porque en un país que clasifica las diferencias sociales por estratos, quiere decir que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿sí? ¿Me entiendes? Ya está de tercera. Ya está de tercera. Entonces, en ese sentido, la oferta de salud, como las otras ofertas, es negligente a la hora de atender a esta ciudadanía vulnerable. Y entonces ahí tendríamos que preguntarnos también por el concepto de salud. ¿Salud es ausencia de enfermedad o salud es condiciones dignas, es posibilidad de trabajo, son redes, son afectos, ¿no? Porque entonces también ahí podemos caer en el problema de que se convierte en una cosa saludista de servicios de salud. Y entonces, ¿dónde están el resto de las políticas? ¿Dónde está educación? ¿Dónde está cultura? ¿Dónde está vivienda? ¿Dónde está ciudad? ¿No? Como, ¿quién está ahí? Jorge. Adelante. Ahí. Dale, Jorge. Es que a propósito de esto que acaban de mencionar, estaba pensando y es que, a ver, es también una pregunta para ustedes que son los expertos en este asunto y por eso me da tanto gusto estar en esta conferencia. Cuando hablamos nosotros del problema, ¿cierto? Lo decía el compañero allá. Es que el problema y es que este problema y ¿cierto? Yo no sé si hay que referirse al habitante de calle como un problema. A mí me parece que no es ese como el lenguaje. Más bien, si uno se pone a pensarlo y a planteárselo, pues el problema seríamos nosotros que tenemos esa dificultad
o esa ceguera o esa venda para entender esto como un fenómeno, ¿cierto? Que hace parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, y que en la medida que podamos entenderlo de esta manera, seguramente vamos a plantear o nos vamos a poder pensar soluciones. Mi pregunta específica es con respecto a eso, es decir, el lenguaje, cómo nos referimos a la situación específica de la vida. Esta situación de estas personas, bueno, es lo que normalmente decimos y se nos pasa a veces. Es un poco el lenguaje también, como a veces es excluyente y cómo reafirma esas posiciones tan diferentes, como clasistas, ¿sí? Lo decía el compañero hace un rato. Pues como les contaba, incluso históricamente ha habido toda una clase de herencia de subyugación y de exclusión traducida en muchas formas del lenguaje. O sea, si antiguamente se les decía vagos, pelafustanes, y además según la ley se les categorizaba por no cumplir con el quehacer de los blancos. Estoy hablando de la colonia. De ahí para adelante, o sea, evidentemente el lenguaje sí refuerza un tema de exclusión. Lo que les decía ahorita, hay un lenguaje simbólico que pareciera que tuviéramos en el inconsciente colectivo el tema de desechables. Yo lo he escuchado de mucha gente, por más de que se tengan conmerización del habitante de calle, hablan de desechables. O sea, está absolutamente inserto y sobre todo en unas generaciones. Actualmente el llamar chirri es muy despectivo y entiendo que lo que estás preguntando también es cómo llamarle al fenómeno. De pronto nosotros nos referimos a problema al punto de la crisis a la que llevó el desalojo a la fuerza por parte del mismo gobierno. Y esa crisis sí ha generado realmente una especie de fenómeno que se puede traducir en un problema para mucha gente que está luchando porque, como decía Susana ahorita, no les gusta verlos por los sucios, porque son diferentes, porque tienen unas dinámicas diferentes. Y eso se convierte en un problema para una parte de la sociedad. Obvio, para otra no, pero precisamente hay que crear ese puente de cada vez que sean menos invisibles y que sean más aceptados en su condición, ya que, como hemos venido hablando, es el producto de un sistema económico, el producto de un sistema social, de desarrollo, de paradigmas, de políticas mal instauradas y que pues, están favoreciendo a unas élites, yo pensaría. Pero obvio, el lenguaje refuerza. El lenguaje construye mundos, ¿no? Entonces, pues es interesante eso que planteas, ¿no? Dejar de llamarlo un problema para abordarlo desde otros lugares, ¿no? Como fenómeno, como sistema, como, ¿no? Puede quizá, porque es que creo que uno de los problemas de este tema es que hay un montón de mezclas y de términos poco claros y de cosas que no son, que creemos que estamos hablando de lo mismo, pero mentiras, estamos hablando, cada uno tiene su percepción, ¿no? Falta investigación. Digamos, 2005, 2007, que fue cuando hicimos la política de drogas con el ministerio, ese era un momento, en el 2006 hubo porque estaba también Peñalosa y con todo su cartucho y toda la cosa, hubo digamos, un movimiento de país importante en el tema y se hicieron investigaciones, ¿no? Pero eso se quedó ahí. Estamos en el 2016. En Bogotá se hizo un esfuerzo y se hizo una investigación en la que Ingrid participó de alguna manera, y ahí hubo gente interesante, habían muchos antropólogos, y se hizo una cosa cualitativa muy interesante, que se quedó en unas bellas diapositivas, porque eso es esto, y que ya está desactualizado, porque la calle, ¿cómo ha cambiado la calle en estos últimos años, Alberto? Oye, yo quería decir una cosa. Yo soy como medio ingenuo, porque yo pensé, se lo juro, yo pensé que con la experiencia del cartucho,
¿Me entiendes? Todo lo que generó, porque a la larga todo el desalojo del cartucho también obligó, como nos está obligando, a generar pensamiento. Muchas personas, perdón, nos conmovimos fue el asunto y yo hubo alrededor de eso intelectuales, facultades. De hecho, tu investigación inició al respecto de la vitalidad en calle, inició con ese proceso, etcétera. Yo pensé que ahorita Peñalosa, por eso digo que soy ingenuo, iba a retomar la lección aprendida e iba a proceder mejor, o sea, mínimamente, voy a intervenir el Bronx, pues entonces la vez pasada no teníamos albergues listos, esa vez sí lo vamos a tener, y no. Eso o sea, mucho sí, fue peor ahorita. Sí. Fue peor, mucho peor. Entonces, en la antigüedad, llamo yo la antigüedad el tiempo del cartucho, toda la ciudadanía decía, por Dios, alcalde, nos va a cartuchizar a Bogotá. Y hoy en día, igual se bronceó Bogotá. se bronceó Bogotá. Una presión. O sea, salió disparado. Y entonces el descontrol es patético, es peor. Y las instituciones pues lo respaldan, que eso también me avergüenza. Pero las instituciones lo respaldan, bueno, los jefes vergonzoso, pero los operadores no se imaginan la crisis que hay en los servicios en este momento. O sea, están absolutamente desbordados, no hay capacidad de respuesta. La gente que frentea no es el doctor ni el ministro, el que frentea es el operadorcito con el mínimo, con un contrato de 2 meses. Y están ahí frenteando una situación dificilísima en todos los niveles, porque los patios juveniles están desbordados. A que esa es otra cosa, ¿no? Que los noticieros dicen que es que no quieren ir a los servicios. ¿No quieren ir a los servicios, Alberto? No, mira, es decir, la cantidad de gente que se queda por fuera de los servicios es abrumadora. ¿Cuántos habitantes se calculan en Bogotá en este momento? Dice, el último censo dice 9.300, pero yo creo que son más. 12 por lo menos. O sea, son como 12. Y la capacidad de los servicios, incluido EDIPRON y la Secretaría de Integración Social, no llega a los 3.000. No llega, mejor dicho. Imagínense. Ay, Lina, adelante, que no la habíamos dejado hablar, estamos muy habladores. Adelante, Lina. ¿Escuchan? Sí, señora. Bueno, sí, muy interesante como la discusión que se ha venido dando, pero pienso que hemos avanzado un poquitico con respecto al tema de llamar, por ejemplo, aquí en Medellín ya tenemos, no sé si todos instaurados por la cultura de un habitante de calle, eso de términos de indigente, desechable, pienso que ya ha venido trascendiendo. Como el concepto, yo pienso que faltaría un poco más, pero siento que hemos venido avanzando como en ese sentido, en términos de llamar a estas personas con connotaciones pues despectivas. Sencillamente quería como hacer mi aporte, y es que ahorita yo hago parte de la mesa técnica que está elaborando la política pública para habitantes de calle, y justo todo lo que han venido mencionando de tener una capacidad de respuesta. Tengo aquí algunos apartados que nos hace de pronto la Procuraduría en términos de poder avanzar para las políticas que se implementan con política habitante de calle. Y hay algunos aspectos que quiero, por ejemplo, nombrar importantes que se deben tener en cuenta y que no los ponen en este momento. Medellín en este momento se encuentra construyendo la reglamentación de uno de los acuerdos para la política habitante de calle. Y hay algunos aspectos importantes que nos refieren, que quiero ponerlos también como aquí, como experiencia, y nos hace pues también la Procuraduría al momento de poder avanzar en esta política, y es definir y operar una ruta interinstitucional de servicios sociales y pedagógicos que nos permita a nosotros tener como los riesgos de habitabilidad en calle y sus familias. Incluir también como en la agenda de los respectivos consejos de política la temática habitantes de calle, ¿cierto? Para coordinar todos los planes y programas y proyectos. Priorizar acciones para la protección integral inmediata de niños y niñas en situación de calle, atendiendo el principio de interés superior y la prevalencia de los derechos fundamentales. Establecer mecanismos para priorizar la atención integral y diferencial a mujeres, personas mayores en consideración a ser sujetos de especial protección. Ese es un tema bastante importante que yo lo he reiterado mucho, sobre todo en mi ciudad, y es el abordaje para hombres y mujeres, que no es lo mismo. Es decir, los programas están pensados, desafortunadamente, incluso los tenemos aquí en Medellín, solo para hombres, y ahí se mezclan también con mujeres.
La problemática de mujeres es un tema totalmente diferente, mucho más si es habitante de calle. O sea, este tema no tenemos centros específicos para mujeres y esto es necesario tenerlo. Nos hacen un llamado también a mantener actualizado todos los listados censales en temas de habitantes de calle, promover jornadas de búsqueda activa para todo el tema de la afiliación de ciudadanos al Sistema General de Seguridad Social, disponer que las entidades promotoras de salud también garanticen todo el tema de la atención, garantizar también todo el tema de acciones de salud pública y específicamente aquellas relacionadas con todo el tema de tuberculosis, con ITS, con VIH-Sida, tener un trabajo interinstitucional con otras entidades, que parece importante como el SENA, las cajas de compensación, todo el tema de contribuir a las herramientas en el manejo del tiempo libre de aprendizaje de oficios que puedan contribuir a la recuperación de hábitos y a la inclusión social. Eso es un tema bastante importante porque lo decía ahorita uno de los compañeros que estaba exponiendo, y es que en el tema de resocialización, todos los intereses que ellos tienen, si son pintores, si son gente profesional, que podamos tener en este momento como esto. Esas son algunas acciones de todas las que nos han puesto justo en este momento. Este documento me llegó hace menos de una semana, que lo vamos a tener en cuenta, que los tenemos que tener en cuenta. Nosotros en este momento tenemos unas granjas taller. Medellín está con unos procesos, tenemos 2 granjas taller de resocialización para los habitantes de calle, que vamos avanzando como en este tema. Son muchas. Nosotros dentro de la reglamentación hay un componente de prevención. Cuando uno va a los barrios, uno encuentra que muchos de los chicos desescolarizados pueden ser los futuros habitantes de calle y que en este momento son habitantes porque hay habitantes de y en calle, y que todo el trabajo de prevención y promoción se tiene que hacer de manera fuerte para evitar que esta población llegue precisamente a la calle. Aquí indiscutiblemente el tema no está en preguntar es por qué están, si no están. El tema es que tenemos que resolver este asunto y resolverlo es con capacidad de respuesta, resolverlo es con medidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se haya hecho la intervención en Bogotá, es decir, a mí no me cabe en la cabeza todos los crímenes y todo lo que sucedía. O sea, aquí hay un asunto que tendría que hacerse de intervención. Lo que pasa es que no se priorizó un poco como el qué podía pasar después de esa intervención. Es un poco como lo que estamos haciendo. No me quiero extender mucho como en la intervención, pero siento que cuando se hacen intervenciones de ese tipo, tienen que empezar con los mecanismos que se deben tener en cuenta, porque lo que pasa es que el problema se desplaza de un lugar a otro. Medellín también lo vivió hace poquito, en el año pasado, se intervinieron todas las ollas. ¿Y sabe qué pasó? Nos pasamos de la minorista a la vida del río. Tuvimos 600 habitantes de calle, la orden fue que teníamos que desalojar los 600 habitantes de calle, 400 fueron enviados al hospital mental, un proceso muy bonito, muy hermoso. Pues tuve la posibilidad de poder ir y conocer 100 habitantes de calle en proceso de resocialización. Desafortunadamente se acaba la administración, se acaba el dinero, y ¿sabe qué pasa con esos habitantes? Nuevamente a la calle. O sea, desafortunadamente jóvenes y personas que estaban en un proceso volvieron otra vez a la calle porque no hubo poder económico que mantuviera el costo de un habitante de calle. Estamos hablando que más o menos en Medellín anualmente se cuesta a los programas de habitantes de calle 12.000 millones de pesos. Estamos hablando de 1.000 millones mensuales. Mire, solo en los procesos que tenemos nosotros para habitante de calle. ¿Cuánto cuesta recuperar un habitante de calle? O sea, también son otras preguntas que uno se hace pues como en estos términos. Pero es un poco como lo que quería poner a la mesa, es decir, todo lo que nos están diciendo, nosotros estamos en ese proceso, y es pensarnos cuáles son las medidas que requieren precisamente esta población para la atención. ¿Aló? Pues el escenario que se está pensando, la mesa técnica, es un escenario ideal. Yo creo que sí confluye mucha gente que ha tenido experiencias, y como entiendo que tú has tenido con ellos, creo que hay una idoneidad y un pensarse conscientemente a esta población. Sin embargo, lo vemos ideal, o sea, como estamos compartiendo la experiencia de Bogotá, podemos decir que es igual, pues, interesante que se esté avanzando eso en la mesa técnica, pero tiene que haber voluntad de los gobernantes y tiene que haber presupuesto, como bien dijiste.
Y en el momento no está pasando eso. Inclusive, lo único que a lo que podríamos acudir es de pronto al Consejo de Bogotá, que exija ciertas cosas, pero no hay una capacidad instalada de política por la que podamos garantizar ese escenario ideal ahora. O sea, dices que se ha avanzado, lo primero que dijiste, ¿no? Que se ha avanzado en el lenguaje. Creo que a los técnicos sí, pero en el común de la gente no. Exacto. Creo que ahí hay un trabajo, volvemos sobre nuestro estigma, ¿no? Todo el tiempo hemos estado viendo cómo el factor productor de la mayor cantidad de desastres, tanto en la droga como en la violencia, como en el colegio, como es la exclusión, ¿no? La marginalidad, el estigma, y eso está muy, muy arraigado y muy extendido, ¿no? Entonces, digamos que se ha hecho una labor técnica, porque los derechos, digamos, todo el discurso de derechos, pues dice, hey, no se les puede decir eso, y digamos que eso generó una cierta conciencia, pero creo que ahí el lenguaje sigue construyendo exclusión, sigue construyendo esa representación social del habitante de calle como el desechable, la persona que no tiene, ni siquiera persona, ese objeto de ciudad que enfea, pero que además la vuelve peligrosa, la vuelve difícil, es el causante, el que alimenta el microtráfico, porque también está eso, ¿no? Si pudiéramos con una maquinita del tiempo de marciano, que todavía no nos tocó vivir, poder un poco ver qué ciudadanos de la ciudad, sin tener que hacerle pruebas de orina a todo el mundo, encontraríamos que los consumidores son muchísimos, pero muchísimos, y la mayoría no están en la calle, ni están metidos en procesos de consumo problemático. Lo que pasa es que los que se ven hacen ruido y pues generan muchísimo dolor, ¿no? El consumo a nivel familiar y eso genera cosas muy dolorosas. Entonces, el tema del consumo como los habitantes de calle como uno de los chivos expiatorios de la problemática de consumo mundial, eso es una ficción, eso es una cosa montada y orquestada y organizada por unos sistemas donde participan también los malos, los duros, ¿no? Porque ellos están metidos en el Congreso, están metidos en el gobierno, están metidos en la policía, que de eso es dificilísimo hablar, pero eso está ahí. Entonces, el narcotráfico beneficia económicamente a un poco de gente que están metidos en lugares de poder. Ingrid decía ahorita, no se hizo una captura de uno de los duros en el operativo del Bronx, habiendo traído 2.500 efectivos que entraron como si entraran pues a atacar a los, yo no sé qué movimiento armado internacional, ¿no? Y no cogieron a uno. Entonces, bueno, ahí hay un tema en términos de estigma y de mantenimiento, digamos, de recursos, imaginarios sociales que es complejo. Lo otro, bueno, yo siempre digo, y no es feo, no es malo, sino yo siempre digo que Antioquia es una república independiente y que cuando se meten a hacer algo, lo hacen. Es una de las características de los programas allá, ¿no? Allá cuando se meten y se mete todo el mundo y mueven a todo el mundo. Entonces, qué bueno esa mesa de la que hablas. Yo con Margarita de Surgir he conversado, ¿no? Del tema y pues sé que ella también anda por ahí en eso. Y veo que hay un movimiento que además se ha mantenido, ¿no? Vienen trabajándole, porque allá también están muy envainados. La última vez que estuve en Medellín, habían tocado lo de la autopista y estaban regados en todos los retornos de los puentes. Eran cambuches a la lata, ¿no? Y una percepción ciudadana tremenda, ¿no? Quítenlos, sáquenlos, bórrenlos, miren a ver cómo quitan eso que nos está poniendo fea nuestra hermosa ciudad, ¿no? Entonces, la mesa chévere, pero entonces ahí las preguntas que no son para responder ahorita, sino para tenerlas en cuenta es ¿cómo hacer para que el estamento integral que tiene que participar en ese proceso participe y haya una veeduría ciudadana y una veeduría política que haga que de verdad todos los que tienen que estar estén? Porque si solo jala salud, pues
está cojo. Si solo jala educación, está cojo. Entonces, en ese sentido, lo que nos planteas de una mesa donde está sentado todo el mundo conversando, pues probablemente puedan mostrarnos modelos interesantes. También entiendo que Antioquia, por orden de gobernador, está caminándole a la reducción de daño, cosa que nunca habían hecho. Entonces, eso creo que también va a enriquecer, digamos, las modalidades de atención. A mí en realidad me preocupa también un poco porque siento que allá hay un discurso institucional muy fuerte, ¿no? Entonces, que es la institucionalidad la que va a resolver el problema. Hay que guardarlos y meterles en la cabeza lo que les hace falta para poderlos volver funcionales, ¿no? Entonces, creo que lo político es muy importante, que esas mesas son muy importantes, que hay que avanzar, digamos, en delinear la ruta por la que, ¿quién era la que andaba preguntando por la ruta con fuerza? No sé, bueno, alguna en el chat había hablado, Geraldine tal vez, que quería como las rutas. Esa ruta no está clara, esa ruta hay una ley, pero rutas en realidad de atención, y Alberto lo dijo ahora, la multiplicidad es tal que no podemos tener un solo elemento. La ruta que se construiría será una cosa amplia, y si estamos hablando en clave de derechos humanos, debería también tener todo un proceso que los convoque a ellos a participar en lo que sería la construcción de eso, porque si no volvemos a lo mismo, construimos un montón de cosas sin la gente, para la gente, y cuando llegan entonces no casan, no se amañan, no lo sienten propio, ¿no? Entonces creo que hay ahí, no sé. Sí. Bueno, yo quería decir, se me presentó un inconveniente, Susanita, con el viaje de Son Callejero a la costa, que quiero participar en la solución. Entonces quería decir esta cosa. Primero, mi abuelita decía, no hay mal que por bien no venga. Entonces yo confío, por lo optimista que soy, que todo este boom que ha generado la manera equivocada de intervenir el Bronx, ¿sí? Ha generado un bonus que yo espero sea saludable para construir nuevas maneras de atender y de solucionar ese problema. Eso por un lado. También invito a las diferentes miradas de otras ciudades que, por favor, nos ayuden a opinar y a ver si acicateamos la mirada de esta administración de lo que está pasando en Bogotá, a ver si una mirada nacional nos ayuda un poco al pulso que tenemos con esta administración en concreto, que es absolutamente, o sea, inamovible en su postura y en su manera de asumir el problema. Yo quiero agregar solo dos cositas, y es, efectivamente, no estamos de acuerdo en la manera en cómo se hizo la intervención, porque reiteramos en un tema que es muy delicado, y es querer atacar a una banda de microtráfico. No tiene por qué pasar encima con solo y únicamente con un tema militar de habitantes de calle. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas, hay que diferenciar los operativos, hay que diferenciar la manera en cómo se quiere llegar a los habitantes de calle, y incluirlos en las soluciones y en la manera como pueden participar para poderlos intervenir. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Otro tema Dale. es que ahorita que estábamos escuchando la manera como se han desarrollado ollas en otras ciudades, si nos damos cuenta, más que estar hablando de los habitantes de calle, estamos hablando precisamente de lo bien organizadas que sí están las bandas de microtráfico, dónde se ubican, con quiénes se alían, por lo general policías. Entonces, y por qué los centros de las ciudades, porque está en boga de pronto deteriorar los centros de las ciudades, que también va muy de la mano de la gentrificación, ese tipo de cosas. Creo que si miramos más allá, el habitante de calle que trashumante por las ciudades, que se desplaza por las ciudades, es esa variedad de la que hemos venido hablando, y no necesariamente el que va pasajeramente a la olla.
alrededor de la olla, también es interesante hablar de esto, hay adictos que, como decía Susana, adictos los hay en todas las capas de la sociedad, van a las ollas a comprar y no necesariamente son habitantes de calle. Ni son consumidores problemáticos. Hay muchísima gente que tiene lo que se diría una adicción en términos de que necesita la sustancia diariamente, pero su consumo no es problemático. Es decir, no le destroza la vida, no le destroza las redes. Eso decirlo con el bazuco, pues es una cosa muy complicada. El bazuco es una sustancia destructiva, es una sustancia que si además iba con pipa, lleva todo un tema, pero también conozco gente que pilotea el bazuco. No son muchos, pero algunos la logran, ¿no? Por ejemplo, Santiago Maure, de la televisión, por ejemplo, es un famoso consumidor de bazuco, pero pues que tiene todas sus redes de afecto intactas. Pues yo tuve un tiempo en que lo piloteé, digámoslo así, pero llegó un momento en que me ganó. Sí. Bueno, algo más, vamos cerrando. ¿Les gustó? ¿Qué les quedó? A Alberto lo voy a invitar al presencial para que nos acompañe en uno de los espacios, entonces ahí lo podrán ver en vivo y en directo si no está por allá por Cartagena cantando, componiendo. Dale, Pedro, adelante. Buenas tardes. Hola. Es que me interesó la intervención de Medellín, porque aquí en la ciudad de Popayán están implementando o están fortaleciendo mucho la política de habitantes de calle. Y es una compañera que es psicóloga social comunitaria y ella pues es una persona que tiene mucha la parte humana. O sea, es una persona que se ha hecho a pulso, que ha sido con mucho esfuerzo, ha llegado a ser donde está. Entonces aquí, como nosotros hemos hablado, Susana, que yo estoy haciendo es como una gestión y me interesaría mucho conocer la persona de Medellín para que asesore este proyecto acá en Popayán, porque pues uno tiene que vivir es de ayudar a los demás, y si hay gente que está aportando en otras regiones del país, tenemos que mirar qué está dando resultados. Claro que las dinámicas acá son diferentes, ¿no? Pero los problemas casi que son parecidos, pero en ocasiones bogotanos quieren imponer modelos acá en provincia, y son muy diferentes, Hay unos programas que marchan en Bogotá, pero acá no dan resultados, porque las dinámicas son muy diferentes. Entonces es casi que población campesina, que es de provincia, y no tiene esas connotaciones. Pero la droga sí está muy, muy marcada, el microtráfico. Estamos en una región que abastece mucho de sustancias psicoactivas y es más rentable para las bandas distribuir estas sustancias aquí en las ciudades, porque ahora se viene otro problema más grave, pues los espacios, quién se va a manejar y toda esa situación. Y yo les agradezco de todos estos aportes, porque me parece muy importante, cada día aprendo más, porque siempre hablamos, Susana, de que yo estaba trabajando en la parte preventiva, pero con ustedes estoy aprendiendo demasiado, estoy abriendo más espacios, pero sí me gustaría que la compañera que tiene ese trabajo en la mesa, yo hago el contacto con la persona acá a la alcaldía para que de pronto ella visite y se reúne con ella para tomar esa experiencia. Y yo los felicito a ustedes por esa parte sensible, esa parte humana que no se puede perder. Buenas noches. Gracias, Pedro. Lina, ve ahí si le da el teléfono a Pedro. Ahí hacemos vínculos para ver si los ayuda y los asesora. Aló, Susana. Señora. Sí, yo lo pondría en contacto porque aquí el tema, yo hago parte como salud, pero la propuesta está en Secretaría de Inclusión Social, no pasa nada, yo tengo contacto directo con la persona, es el doctor Lucas, el que viene pues como trabajando eso, y claro, mi correo, me puedes escribir al correo, mi correo es lina.pareja@medellin.go.co, yo te hago el enlace, y claro, puedes visitarnos también a Medellín, conocer las experiencias, la gente está muy dispuesta, muy abierta, y claro, por supuesto que estamos es como para eso. Gracias, Lina. John, adelante. Lina, de pronto si le escribes tu correo a Pedro en el chat le queda más fácil, porque creo que no lo alcanzó a tomar. John, perfecto. Adelante. Susana y compañeros, buenas tardes. Hola.
Susana, es que quería hacer una pregunta, pero no alcancé a llegar justo cuando ustedes iniciaron, no sé si de pronto tocaron el tema, pero acá en Cundinamarca, pues obviamente desafortunadamente por lo que pasó en el Bronx, el tema de la migración de habitante de calle a los municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente, pues ha sido muy fuerte. Yo estoy allí en la alcaldía de Madrid y pues obviamente el aumento de habitante de calle ya se hace notorio. Nosotros estuvimos pues haciendo las indagaciones en Secretaría de Salud de Cundinamarca y pues creo que tenemos la situación de muchos, es que obviamente no hay un plan de contingencia, no existen recursos obviamente para atender este tipo de situación. La persona que está encargada del tema de habitante de calle en Secretaría de Salud nos decía que como municipios, pues que pudiésemos organizar de alguna manera un censo, que pues en eso sí estoy muy atento de acuerdo a las sugerencias que ustedes hacían respecto a lo que es focalización, caracterización, porque creemos que en los 4 municipios fuertes de Sabana Occidente, Madrid, Funza, Facatativá y Mosquera, puede haber una cantidad bien interesante y representativa de estos habitantes. Escuché hace unas semanas cuando hubo pues, todo este despelote que yo no lo escuché, me lo comentó un amigo ahí de la gobernación, que el gobernador había dado la orden supuestamente en que habitante de calle que llegue a los municipios y que se sepa que es de Bogotá, están autorizados a regresárselos al distrito. Yo la verdad no he indagado al respecto si eso es cierto o no es cierto. Vuelvo a aclarar, no quiero meterme en problemas porque no sé si sea cierto, pero parece que se hizo en emisora. Tengo entendido que a Peñalosa obviamente no le gustó mucho el tema, pero pues obviamente, digamos que independiente que haya sido o no haya sido cierto, lo real sí es que en este momento desde 2 municipios, Madrid y Mosquera, se ha empezado como el proceso de empezar a hacer la caracterización y pues hacer como un mapeo muy bien realizado de verdaderamente cuánto habitante de calle hay y cuánto de esos habitantes que hay en esos municipios verdaderamente corresponden a Bogotá. La pregunta es si en el ministerio, en caso obviamente de que haya una cantidad representativa de estas personas, hay una dirección, subdirección, no sé técnicamente o administrativamente si exista o no, a donde se pueda solicitar la información precisamente para de la mano del ministerio poder pensar en esas estrategias frente a esta situación que tenemos en estos municipios. Bueno, justamente sí habíamos hablado ya del tema. Habíamos mencionado un poquito que pues pareciera que hubiera un veto en la información de cómo llegan estas personas allá, porque en los medios e incluso los gobernadores de algunos de los municipios no hablan directamente no culpabilizan directamente a la alcaldía, sino los devuelven y se hace ver en los informes que es que la gente está buscando hogar de alguna manera. Entonces queda esto como muy poco para comprobar. Ahora, en la época del cartucho se repitió una dinámica muy parecida y tenemos testimonios de personas que sí, que fueron llevados por tanquetas militares o pues del gobierno, pero de una manera clandestina. Entonces, sí podría ser un accionar así. Pero felicitar un poco más bien la iniciativa de el mapeo que dices y recomendarles algo que hemos venido hablando en toda la tarde, y es la importancia de que estas nuevas caracterizaciones, censos, intentos de mapeo, incluyan las diferentes categorías que hacen parte del habitante de calle, que no necesariamente y únicamente es el ser adicto, y todas las condiciones incluso que de pronto en lo rural los haga también especiales, ¿no? Sí, no, te agradezco y obviamente 1000 disculpas porque por eso aclaré que había llegado tarde, entonces no sabía si te habían tocado ya el tema. Pero específicamente en el ministerio, ¿en qué parte podríamos solicitar esa información? No sé si de pronto ustedes ya tengan unos instrumentos
documentos guías que nos puedan servir a nosotros en los municipios para lo que es la construcción de esas fichas de recepción de información. Pues vea, yo cuando hablas ministerio me imagino que te refieres a salud, ¿verdad? ¿A salud? Señora. Sí, bueno. Sí, Susana. Entonces, en 2006 el ministerio hizo una gran investigación nacional sobre el problema o la situación de los habitantes, porque era absolutamente desconocido en ese momento para el ministerio cuál era la situación. Ahí se hicieron algunas cosas, de ahí también se presionó, digamos, políticamente lo que luego se convirtió en la ley de habitantes de calle, pero en realidad eso está sin reglamentar. O sea, se hizo el estudio y se hizo, si eso aporta en algo, yo le puedo pasar todo lo que fueron los instrumentos de la investigación. Eso fue una investigación pilísima que hicimos con gente muy competente y con la Universidad Nacional. Uno de los profes que van a estar en el presencial, Miguel Barrios, fue el director de esa investigación y ahí se hizo una cosa súper bonita en términos de poder, es una caracterización más allá de, digamos, lo que siempre se pregunta, ¿no? Entonces, pero yo no conozco, y creo que en este momento, bueno, hay un tema político. La ley decía que todo el mundo tenía que un poco los de actores tenían que presentar en el Senado una vez al año un informe, y nadie ha hecho un pepino, y esto fue desde el 2013, y nadie ha presentado nada. O sea, cuando hay emergencias, entonces como que se mueve el tema, todo el mundo conversa, y se tratan de hacer cositas, pero en realidad lo que existe son cosas sueltas de ONGs, ¿no? En términos de ministerio, en este momento se está moviendo muy fuertemente porque pues al tocar el Bronx, se arma el avispero político, y entonces los enemigos del gobierno empiezan a preguntar que qué hicieron y que dónde están y que señor ministro, y que lo que pasa siempre en las cosas políticas, ¿no? Entonces creo que va a haber un avance en ese sentido, un poco lo que dicen Ingrid y Alberto, de que ojalá esto sea una oportunidad y no quedemos en lo mismo. Después de que matan 8 o 10 líderes por los que nadie pregunta y que, ay, pobrecito, por andar metido en el narcotráfico le pegaron una puñalada, pero ahí no se sabe si fue que lo mandaron matar, porque eso también ocurre. La cosa vuelve otra vez y se mete debajo de los puentes, y otra vez queda como si nada pasó, porque eso ya nos pasó en el 2007, ¿no? En el 2005, en el 2007 y ahora nuevamente, ¿no? En este momento, digamos, como decía Lina, que en eso comparto, hay un poquito más de conciencia social, hay un poquito más de gente indignada frente a lo que está pasando, pero que hayan, digamos, instrumentos, planes, rutas. Algunos municipios, Cali, por ejemplo, hizo un esfuerzo muy interesante. Lina, eso sí está, Cali tiene cosas súper interesantes, es tal vez de los que más han avanzado en esa política. Entonces, ahí hay cositas sueltas, pero no hay, digamos, un cuerpo que uno diga, bueno, venga, no, vamos a conversar. ¿A dónde habría que ir? Pues no lo sé. Antes eso lo manejaba Desarrollo Humano, pero no sé ahorita en qué instancia del ministerio está el tema. Entonces, no sé. Justicia está muy metido en el tema ahorita, porque Justicia está patrocinando además un montón de intervenciones de reducción de daño y de centros de escucha y de, digamos, metodologías alternas. Allá también creo puedes encontrar eco, porque allá hay gente muy, muy juiciosa trabajándole el tema, ¿no? Listo, Sí, te quería aportar frente a eso. El Ministerio de Justicia está muy involucrado recientemente con todas estas estrategias. Creo que por ahí también puede haber un horizonte para la pregunta que está haciendo el compañero, que además de justicia incluso está apoyando algunos procesos en algunas ciudades, algunos centros de escucha y otras metodologías relacionadas con habitantes de calle. Sí, total. Ahí hay una voluntad interesante para meter otro sector al tema. Bueno, chicos y chicas, aquí este hombre tiene... Cuénteles qué fue lo que le pasó. Y entonces le toca irse, pero nos va a contar por qué. Son Callejero, que es la orquesta, un prodigio de resultado de artistas habitantes de calle, va a la costa. Y ya sabrán algunos compañeros
de la orquesta están en condiciones de habitabilidad en calle y me toca ir a solucionar para que viajen A todos. casarlos a todos y a llevarlos al aeropuerto. Bueno, bueno, pero entonces despídase. Sí, Chicos, oye, también mire, despídense. muchísimas gracias, Susana, por esta invitación. Sentí mucha gente con sensibilidad social que hace tanta falta a la hora de afrontar estos fenómenos. Muchísimas gracias por haberlos conocido. Nos hablamos y los llevo en el corazón. Gracias. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Un bonito espacio, de verdad, diferente, especial. Gracias a todos por la receptividad y por la retroalimentación. Bueno, ¿alguien quiere compartir un poco más, algo más, despedirse? Yo me voy con unos aspectos bien claros, un conocimiento total. Le agradezco a los dos compañeros que están ahí, que fueron muy esenciales y muy específicos para dar respuestas. Para mí esto es un aprendizaje supremamente nuevo, muy feliz y muy motivado, con ganas de mirar quiénes son los que van a ir a Bogotá, porque la verdad yo sí quiero estar allá y conocer a toda esta gente tan esencial y enfocada en el tema, ¿no? No, y nada más, Susanita, con muchas ganas de seguir el proceso y avanzando en el conocimiento. ¿Sí? Gracias, Edwin. Así es. ¿Algún otro aporte? Bueno, entonces pues vamos dejándolos. Que descansen. Acuérdense los que no han terminado los cuestionarios, niños. Mañana voy a mandar unos correos pidiendo, porque encontré varios de mis pupilos amados y pilosos que no han hecho cuestionarios. Y entonces el tener una nota en rojo en uno de los componentes es un rollo. Entonces, por favor, no se les olviden. Y bueno, ya estamos a nada, en 3 días ya sabemos quiénes vienen. Ya en realidad creo que ustedes saben quiénes vienen, porque la última nota fue bastante precisa, pero no se les olviden los cuestionarios, porque hoy vi que hacía falta una partecilla ahí. Y estén pendientes porque yo creo que el jueves, es que he estado con tantas cosas, el jueves publico cosillas que para que traigan, porque vamos a hacer unas dinámicas divertidas, va a haber un trabajo de construcción colectiva para que se necesita traer, no son nada cosas raras, son foticos y cositas amorosas. Entonces estén pendientes del espacio, y también voy a circular todos los trabajos. Es excelente lo que hay ahí, o sea, hay algunos realmente muy buenos que nos pueden dar ideas, entonces los compilamos para circularlos. Eso los voy a subir en la plataforma. No los quise subir hoy para no como echar para abajo el link del encuentro, pero de aquí a mañana los subo y van a ver, ahí encuentra uno toda la construcción colectiva bellísima que hemos venido haciendo. Blanquita, adelante. Adelante, Blanquita. Una inquietud, Susana, con respecto a lo que acaba de mencionar. Y arrocito. Ay, perdón, es que le iba a dar de comer a este hombre, porque si no se va sin comer a buscar a estos hombres por allá. Entonces estaba diciendo que le calentaran. Adelante, Blanquita. Vale, mi inquietud, no, bueno, el encuentro de hoy es muy bonito, muy enriquecedor, muy fructífero, pero tengo una inquietud con respecto, no sé si aún no he revisado correos ni chat, dijo, ¿no? Con respecto a las notas, a la parte del cuestionario 8. Sí, Blanquita, hoy, ay sí, menos mal lo mencionaste, yo vi tu correo de hoy, pero no te contesté. El correo, había un problema en la plataforma en que no estaba pasando la nota al lugar que Jaime mira, entonces ya hoy eso se corrigió. Hay 47 personas que han contestado ese cuestionario, entonces fresca, relájese que eso ya está solucionado. Eso lo que pasa es que la última no salió porque no estaba indexado, algo hizo Dominio. Entonces, cuando yo veía, cuando usted me dijo, que fue que miré y dije, ¡ay! Nadie lo ha hecho, ¿cómo así? Cuando entré habían 42, entonces ya se arregló. Eso ya sale, en la próxima entrega de notas sale. Vale, otra pregunta, Susana.
por lo menos mi vuelo sale a las 11 de la noche de Cali el domingo, ¿sí? Ay, Virgen Santísima, ¿y eso? Nosotros, o yo quisiera preguntar, pues porque realmente durante el día yo trabajo, entonces tengo que procurar hacer lo más tarde posible, pues mi ida para allá. La idea es saber, no sé si ustedes ya tengan información dónde vamos a estar. No, Blanquita, apenas me digan, yo les digo, Naciones todavía andaban en eso, porque había un rollo ahí con la clínica y la policía, y apenas tenga el lugar, yo les cuento, pero estaba todavía en veremos, porque Naciones exige que las personas con las que contratan tengan como una cosa ahí de permiso, yo no sé, algo que había que surtir para lograr que fuera viable hacerlo, porque ese club es súper bonito, es re bueno, que eso queda por la Avenida de la Esperanza. Pero apenas tenga el dato le cuento. Y entonces, ¿qué? Pues usted cogería un taxi en el aeropuerto para llegar allá. Sí, sería llegar tardecito. Tardísimo. Y al otro día a las 7 de la mañana marchando, Virgen Santísima, bueno. Esa es mi rutina, entonces no es duro para mí. Bueno. Listo. Vale, gracias. Vale, listo. Bueno. Señora, ¿quién iba a hablar? ¿Dina? ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, chicos, entonces nos estamos hablando, estén pendientes de las novedades y bueno, buena noche, que descansen y qué bueno que estuvieron acá, estuvo sabrosa la conversa. Susanita, que descanses. Gracias, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, chao. Buenas noches, gracias.